Vamos a ver, chicos, en esta sesión como algún tipo de propiedades más referente a la programación en C, C#, y entre ellas vamos a empezar con la colaboración entre clases. Hasta ahora, acordaros, hemos visto solo una sola clase, pero ¿qué ocurre si nosotros necesitamos más de una clase? No habría ningún tipo de problema, podemos trabajar. Así que vamos a trabajar ahora coordinando las dos clases y viendo, y actuando en una colaboración entre ellas. Así que vamos a empezar a hacer un trabajo. El primero, por ejemplo, será que en un banco, por ejemplo, tenemos 3 clientes, ¿no? Que pueden hacer depósitos, extracciones. También el banco requiere que al final del día pues calcule la cantidad de dinero que hay depositado. Así que para ello lo primero que tenemos que hacer es identificar las clases que necesitamos. Y luego después de identificar las clases, pues podemos empezar a operar ya. Vamos a poner, bueno, en este caso acordaros que no podría cambiarlo yo porque se llama persona a la clase, así que vamos a dejarla como está. O directamente podemos en un momento dado crear, bueno, vamos a dejarla así. Vamos a dejarla como persona y luego vamos a crear otra clase, donde vamos a hacer todo el proceso. Primero, acordaros, va a ser el cliente. Vamos a suponer que el primero sería el cliente, que vamos a dejarla como persona porque no podemos cambiarlo. Acordaros que hemos definido la clase como este tipo de nombre, con lo que no se podría cambiar. Pero sí podemos luego poner la otra, la clase banco, que haga el proceso del banco y otra que haga el proceso del cliente dentro del banco. Para ello, acordaros, en el cliente, por ejemplo, vamos a tener, o en persona, mejor dicho, vamos a tener dos atributos, nombre y en este caso pues el monto correspondiente, es decir, la cantidad de dinero que tenga depositada esta persona, y luego los métodos que vamos a tener en este tipo de clase va a ser directamente el constructor. Vamos a tener otro método más de depositar, extraer y retornar monto. Y por otro, el banco, la operación del banco va a ser, vamos a tener 3 atributos de clientes, y luego vamos a tener nosotros, con los objetos respectivos que vamos a generar nosotros de la clase de cliente, por supuesto, y luego los métodos constructor, operar y depósito totales. Así que vamos a empezar a crearlo. La primera, por ejemplo, dijimos que eran los clientes, o en este caso persona, porque no se puede cambiar. Así que vamos a ir preparando nosotros el proceso. Por una parte, vamos a tener los dos atributos, private, y vamos a colocar aquí el private correspondiente. Dentro del private ponemos de tipo string y vamos a colocar nombre, ¿no?, del cliente. Por otra parte, otro private de tipo, en este caso, int, ¿no?, donde tenemos el monto, ¿no?, correspondiente. Así que vamos a poner monto. Con esto ya tenemos los valores correspondientes, tanto la cantidad que tiene el usuario que quiere hacer las operaciones respectivas dentro del banco y el nombre del usuario que va a hacer las operaciones. Ahora vamos a ir trabajando, como es habitual, ahora vamos a ir trabajando los correspondientes métodos. Así que ya acordaros, pongo el public, pongo directamente aquí el public. Voy a primero trabajar con el constructor porque hay que hacer las operaciones respectivas, inicializar los valores de los correspondientes atributos. Así que ahora pongo persona, y ya le coloco directamente ya la operación. Acordaros que aquí fijaros aquí sí voy a necesitar parámetros, con lo cual yo pongo string y voy a colocar nombre. Tendríamos nosotros preparado ya el valor. No, vamos a ponerlo como no, porque para que no coincida con el nombre. Bien, ahora acordaros, yo pongo directamente ya el constructor y ya tendría el primer parámetro que voy a recibir. Acordaros que en este caso nombre, como me va a venir el nombre desde el exterior, pues pongo nombre igual a nombre, ¿no? Y por otra parte vamos a tener nosotros que poner monto, en este caso que es el otro atributo, le vamos a colocar nosotros directamente a 0, inicializar a 0, porque no ha hecho ninguna operación el usuario, así que de momento lo dejamos a 0. Inicializados ya los atributos, los valores que tienen los atributos, vamos a empezar ya con los correspondientes métodos que vamos a trabajar. Una parte public, le colocamos aquí el void y preparamos en este caso el depositar. Y en depositar vamos a nosotros, en el caso de que haga una operación el usuario de depositar, pues tendremos que ver la cantidad. Así que vamos a poner M de monto que va a depositar el usuario. Así que ahora ya creamos el correspondiente método. Y ahora, ¿qué ocurre? Pues si es depositar, tenemos que acumular información, ¿no? En este caso información sería dinero, ¿no?
que va a depositar en ingresar, así que pongo monto, por lo cual monto igual a monto más M, ¿no? Que es realmente el valor que va a recibir el método y es la operación que va a hacer el usuario dentro del banco. Dicho esto, ahora nos queda, ahora acordaros, después de depositar, ¿qué tengo que hacer? Pues ahora también tiene otra opción, que es la de extraer, acordaros. Puede hacer varias operaciones, así que vamos a poner public, vamos a poner void y vamos a colocar ahora extraer. Y en él, pues extraer sería lo mismo, ¿no? Sería un int y directamente sería m. Así que ponemos el parámetro de la correspondiente cantidad que quiere pues sacar de cajero, por ejemplo, o de la entidad bancaria. Así que aquí pongo monto, monto igual a monto, ¿no? Monto menos m, ¿no? Porque acordaros que en este caso no es, registrar acumular, no, sino que es directamente descontar un dinero que va a salir del exterior del banco. Así que aquí tendríamos nosotros el correspondiente extraer. ¿Ahora qué hago? Ahora tengo el de retornar monto. Si en este caso quiere el usuario saber lo que tiene en cuenta, pues tendría que hacer un método, ¿no? Que sería retornar monto. Y en este, pues yo lo único que voy a hacer, acordaros, bueno, primero es evidente que tengo que poner un retorno aquí. Aquí está el retornar, ¿vale? Perfecto. Y ya yo lo que voy a hacer es poner el return, y le pongo monto. Con esto ya tendría yo preparado ya cualquier operación. Y si quiero imprimir, pues también, ¿no? Podemos poner un método en el que de momento retornamos el monto y cuando el usuario quiera saber lo que tiene en cuenta, pues tenemos que imprimirlo, ¿no? Como si fuera un cajero. Así que pongo un void también y le voy a colocar aquí imprimir. Con lo cual aquí yo automáticamente ya puedo imprimir. Las operaciones ya que puede hacer el usuario las tenemos preparado en esta clase. Así que ya ponemos imprimir y ahora console.writeLine y le colocamos en writeLine nombre. Bueno, tendríamos que colocar aquí, vamos a poner aquí nombre más, acordar la concatenación. Podemos poner que tiene depositado, tiene en cuenta la suma, la cantidad, podríamos decir, en vez de la suma, la cantidad de, y aquí tendríamos el monto. Así que aquí le colocamos nosotros el más monto. Vamos a sacar una separación, ¿no? Para que no haya ningún problema. Aquí una separación, aquí por otra separación para que haya distancia entre lo que es el valor de la variable y la cadena de caracteres. Ahora ya tendríamos preparado todo. Ahora vamos a ver el banco, ¿no? Porque el banco tiene que hacer operaciones. Él quiere hacer esto, pero va a tener que hacer unas operaciones. Así que nosotros ahora, en banco, vamos a ver qué operaciones hacemos. Incluso acordaros, vamos a dejar el static main stringr, le voy a dejar en la clase, en la otra clase, en la del banco. Así que aquí puedo poner otra clase, que vamos a verla. En el aspecto de class, vamos a ponerla aquí. Podríamos poner aquí el correspondiente llave. Y aquí vamos a poner la clase. Class. Le ponemos banco. Y directamente pues vamos a apertura y cierre de llaves. Vamos a meter el método main en su sitio, que sería dentro de la clase. Acordaros. Y ya tendríamos preparado todo. Así que vamos a colocarle static point min estrenar.
Ahí tenemos una. Esta sobraría. Y ahora pues vamos a ver cómo operamos. Lo primero, como es habitual, bueno, esto hay que quitarlo. Vamos a quitar lo que es del anterior ejercicio. Y vamos a empezar. Por una parte, acordaros, tenemos banco. ¿Y banco qué vamos a hacer? Acordaros, nosotros vamos a, como atributos, tener 3 instancias de cliente. ¿Por qué? Porque vamos a tener 3 clientes que van a hacer operaciones dentro de nuestro banco. Así que los clientes van a ser los siguientes. Cliente, en este caso persona, 1, vamos a poner 1, igual a new, ¿no? Persona. Y le vamos a colocar ahora, fijaros cómo al constructor le va a enviar el nombre de la persona que hace la operación, ¿no? Carlos, por ejemplo, ¿no? Así que le mando ese tipo de información para que inicialice el atributo y haga las operaciones. Por otra parte vamos a tener persona, persona 2, igual a new, persona, y le vamos a agregar nosotros pues otro nombre de otra persona, otro operario, que va a hacer directamente pues, cualquier tipo de operación dentro del banco. Y luego ya persona 3 igual a new persona, y ya tendríamos aquí Juan, por ejemplo, ¿no? Le colocamos y ya tendríamos otra operación. Bien, visto esto, nosotros ya tenemos los atributos correspondientes que vamos a definir. Así que ya no habría problema directamente en definirlo. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer? Por supuesto, definir, acordaros, antes de hacer las instancias. Es evidente que necesitamos en este caso crear este tipo de instancias en el constructor. Se me ha olvidado, así que pongo public, le pongo en este caso banco y coloco directamente ya las operaciones. Así que le pongo aquí las llaves, le pongo aquí la otra llave, que tengo que colocarla aquí, y ya tendríamos preparado la operación. Lo único que nos queda es crear los atributos, así que pongo persona, de tipo persona, pongo persona, en este caso persona 1. Por otra parte, vamos a hacer también de tipo persona, vamos a hacer persona 2, y por otro persona 3. Y por supuesto vamos a ponerlo privado, así que vamos a indicarle, vamos a poner un modificador correspondiente que va a ser private. Con esto ya tendríamos preparado y registrado todas las características, ¿no? Persona, bueno, lo único que tenemos que hacer es poner la mayúscula aquí, ya la tenemos. Bien, ya tenemos la instancia, ¿no? Atributos, instancias, con lo cual acordaros, fijaros los dos constructores cómo van a funcionar. Directamente cuando hagamos la instancia va a ir directamente a colaborar. Primero lo que es el banco, genera la instancia, y esta además va a ser instancia de la otra clase, y vamos a poder trabajar y operar con todas las propiedades de la otra clase que tenemos. Así que ahora, ya que tenemos todas las operaciones, pues vamos a ver las operaciones que hace el banco. Y en este caso el banco, vamos a poner un public aquí, vamos a poner void y vamos a colocar operar para ver las operaciones que va a hacer. Y en operar, pues simplemente va a hacer las operaciones que necesite. Fijaros que nosotros en la superclase, que es la de la parte superior, bueno, podríamos decir que la que más, bueno, no es herencia, es evidente que no es herencia, pero bueno, estamos trabajando como si fuera una herencia, ¿no? A nivel colaborativo. Así que ahora tenemos operar. ¿Qué hacemos nosotros? Pues acordaros, vamos a ver qué tipo de operaciones hace cada usuario, tanto que hace Carlos, Nadia y Juan. Para ello, pues fijaros, imaginaros que el primer cliente, Carlos, pues va a hacer algún tipo de operación del banco que la tenemos en la clase persona. ¿Qué podemos hacer? Nosotros ya con este tipo de instancia podemos acceder, ¿no? a la clase que está por encima de nosotros, que es la de persona, y poder trabajar con los métodos que tiene que hacer. Así que ahora lo único que tenemos que hacer es persona 1, que es Carlos,
Le pongo ahora yo directamente punto y fijaros cómo pone depositar, extraer. Vamos a poner depositar, ¿no? Deposita, ¿cuánto puede depositar? Acordados, primero 100 euros, ¿no? Va a ingresar. Pues le ponemos 100 euros. Con lo cual acordaros que en este caso nosotros, esta persona deposita. Hay otra que puede hacer otra operación distinta, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, la persona 2. Persona 2 que es Nadia. Vamos a ver qué hace. Aquí se pone punto y fijaros que pongo depositar también, ¿no? Vamos a poner depositar, mejor. Vale, pongo depositar, pongo depositar, se me ha ido esto. Depositar, ¿eh? Y le pongo que va a depositar también. En este caso 150 euros, ¿no? Con lo cual en su cuenta individual, recordaros, cada uno tiene una cuenta individual, con lo cual va depositando. Y la siguiente, cliente 3, fijaros, el cliente 3, por ejemplo, va a hacer dos operaciones, va a depositar y va a extraer, por ejemplo, también. Así que persona 3, que la tenemos aquí, pues punto depositar y le voy a poner que va a depositar, por ejemplo, 200 euros y va a poder extraer, por ejemplo, 150. Así que fijarás, persona 3, coge ahora directamente y pone extraer, ¿no? Extraer. Lo tenemos aquí, ¿no? El método extraer. Y aquí extraer 150 euros. Con lo cual, fijaros cómo estamos haciendo las operaciones a nivel colaborativo. Yo estoy trabajando con los métodos directamente de la otra clase, haciendo instancias desde la otra clase correspondiente. Con lo cual yo puedo hacer ese tipo de operaciones. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues otro método. Voy a hacer otro método. Y aquí en este método voy a poner un public. Y voy a colocar otro void. Y vamos a hacer ya operar ahora depósitos totales. Vamos a ver. Y en depósitos totales, fijaros, yo lo único que voy a hacer aquí es comprobar cuántos hay directamente, ¿no? En este caso, el total de todos los depósitos. ¿Cómo haría esto? Pues fijaros, yo en una variable de tipo entero, t, por ejemplo, pues puedo ir viendo todas las operaciones que van haciendo. Puedo retornar en este caso puedo retornar lo que tiene cada cliente. Así que pongo ahora, fijaros aquí pongo persona 1, ¿no? Persona 1, punto, y pongo retornar, en este caso le tenemos aquí retornar monto, ¿no? Así que le coloco aquí retornar monto, y pongo el método, y le pongo más, por ejemplo. Puedo ponerle un más. Voy a ponerlo ordenado para que nos demos cuenta que cada operación corresponde a ver el total que tiene cada una de las personas en su cuenta. Persona 2, punto, retornar monto. Y ahora, si pongo persona 3, punto, retornar monto. Y ya con esto tendríamos, fijaros, todas las operaciones que han hecho, en este caso los totales que tiene este tipo de personas dentro de la entidad. Ahora lo único que tengo que hacer, puesto que ya he hecho la correspondiente, bueno, esto habría que quitarlo, evidentemente. Teníamos que quitar aquí, poner punto y coma, porque esto es la variable donde almaceno yo todos los totales. Y este tipo de variable, pues ahora la puedo hacer con console. Ahora por teclado, consoler. Console.write line y le pongo ya el total de dinero en el banco es, y le pongo 2 puntos. ¿Y qué ocurre? Pues que en T tengo el total, lo que queda directamente en el banco. Así que aquí le pongo más y le pongo T. Y con esto fijaros cómo yo sé los totales que hay en el banco, el efectivo que hay en el banco. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Si yo quiero saber individualmente cada uno de los clientes cuánto tiene, fijaros yo lo que hago. Ahora lo único que tengo que llamar es el método imprimir, que tengo en la parte superior. Si me voy a la parte superior de arriba, ¿qué tengo? Imprimir, ¿no?
imprimir que tiene, aquí el nombre y con la cantidad que tiene cada una de las personas específicas. Con lo cual aquí voy a sacar los totales que hay en la entidad bancaria de efectivo y por otro aquí le voy a llamar ahora a persona 1, punto imprimir, esto por una parte, persona 2, punto imprimir, tendríamos aquí la siguiente y como ya sabéis, la siguiente sería persona 3, donde nosotros tenemos aquí imprimir. Y ya tendríamos aquí preparado ya la siguiente operación. Con esto, fijaros, ya lo único que me queda es instanciar ya de la clase esta última de banco para poder acceder y hacer la instancia. Así que ya y empezaría el programa a ejecutarse. Así que ahora en el método main nuestro, ¿qué tenemos que hacer? Hacer una instancia de banco, ¿no? Con lo cual, al hacer la instancia de banco, banco 1, punto, bueno, igual a new, por supuesto, igual a new, banco. Y ya con esto tendríamos la instancia. Bueno, por supuesto, tenemos que colocarla aquí los paréntesis y ahora lo único, banco o 1, punto, operación, ¿no? Operar, vamos a ejecutarlo en el orden específico, operar. Aquí no habría que enviarle ningún tipo de parámetro, puesto que ya sabéis que lo hacemos internamente de la clase. Luego banco 1, punto, y fijaros que sale aquí depositar totales, depósito totales, que es el que me interesa a mí, para ejecutar y ver los totales de la entidad bancaria. Y ya lo único que me queda, ¿qué es? Pues el console, readkey, que está aquí para que no se nos vaya la consola y se pare. Recuerda los chicos que antes de ejecutar el programa tenemos que colocar nosotros esto, que no se nos ha olvidado. Guardamos los cambios y ahora ya pues efectivamente si ejecutamos el programa veréis que efectivamente ha hecho todas las operaciones pertinentes. Primero el total serían del banco, que de dinero serían 300 euros. Carlos en este caso tiene la cuenta la cantidad de 100 euros. Nadia en este caso serían 150. Y luego Juan tendría en este caso una cuenta de la cantidad 50 euros, porque acordaros que ha hecho dos operaciones Juan. Primero ha introducido dinero y luego pues ha extraído dinero. Así que ese tipo de operaciones tendríamos hechas. Esto es lo que se llama colaboración entre clases. Yo realmente tengo dos clases y voy a dividir el trabajo en dos clases para poder yo operar y hacer mi aplicación. Acordaros que esto se puede definir como los sprints o en este caso los componentes que a cada desarrollador se le va a dar. Dividimos el trabajo de la programación en base a módulos. Podríamos decir que una clase sería un módulo determinado, como los que vimos, acordaros, en Angular, donde tendríamos nosotros, podríamos hacerlo por componentes, pues aquí sería por módulos, por ejemplo, ¿no? Un módulo podría ser una clase y otra clase sería otro módulo. Y en este caso sería, acordaros, la clase persona es las operaciones que va a hacer el usuario y luego en la clase banco pues sería otro módulo que podemos unirlos por mediación de este tipo de instancias, haciendo referencia a una de ellas. Bien, pues con esto ya tendríamos preparado la primera actividad. Vamos a ver la siguiente, porque la siguiente, chicos, vamos a ver un poco las características, ¿no? Colaboración entre clases ya la hemos visto. Y ahora vamos a ver las herencias. Las herencias, en el caso nuestro, no va a diferir mucho. Ya os dije yo en la sesión anterior que no voy a cambiar, no va a diferir mucho a lo que estamos acostumbrados a trabajar. Cambian algunas anotaciones, algún tipo de nombre de instrucción, pero la estructura o la arquitectura general sigue los mismos parámetros que en Java. Así que ahora vamos a ver otra actividad. ¿Cómo haremos la herencia? Bien, acordaros que en el caso nuestro, por ejemplo, vamos a hacer una característica, vamos a hacer una actividad en la que vamos a ver, vamos a hacer, por ejemplo, unas operaciones respectivas, numéricas. Una va a ser la clase principal, que sería operación, la superclase, y luego vamos a tener otras, que son las subclases, que va a ser suma y resta. En una, como es evidente, ya el nombre ya está reivindicando qué es lo que va a hacer, que sería la suma,
y el otra va a ser la resta, con lo cual pues hará la operación aritmética correspondiente en base a unos valores que vamos a ingresar. Así que vamos a ver ese tipo de colaboración, no, en el caso de herencia, ¿no? Que vamos a ver. Así que vamos a comenzar a hacer tipo de actividad. Lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, es eliminar todo esto que tenemos aquí. Así que vamos a eliminar todo esto. Le dejamos una clase, bueno, la obligatoria, que es esta persona, pues a tener que dejarla. Así que vamos a preparar todo esto. Primero tenemos una clase aquí, con lo cual la podemos dejar como está. Estructurada, vamos a hacer otra clase que es esta. Podemos dejarla como suma y resta. Y vale, esto ya está, hasta aquí. Tendríamos ya preparado. Esto, por ejemplo, depositar también hay que quitarlo. Nos quedamos con el método main, como es habitual. Así que limpiamos todo esto. Y lo único que tenemos que hacer es agregar otra clase más. Así que vamos a poner esta que es la suma. La resta, por ejemplo, ¿no? O la suma, la resta. Vamos a ver. Y ahora vamos a ver la resta. La suma y luego vamos a hacer la resta. La única diferencia es la notación con la que nosotros vamos a hacer la herencia. Por lo demás no va a haber ningún tipo de problemas. Acordaros, aquí tenemos una clase. Vamos a poner otra clase aquí. Class. Que va a ser suma. Y luego resta. Vale. ¿Ahora qué hacemos? Vamos a empezar a operar. La primera... Vamos a introducir los valores. Con lo cual la primera nos va a servir para poder introducir esos valores. Con lo cual nosotros lo único que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Operación, bueno, persona, vamos a dejarla como persona, equivaldría a la operación correspondiente, pero no quiero cambiarlo porque, bueno, acordaos que por defecto se tiene que llamar así. Así que vamos a poner aquí las operaciones. Para ello, bueno, vamos a crear nosotros protector, acordaros. Acordaros que nosotros para poder trabajar ya sabemos que necesitamos el indicador protector para poder trabajar y poder heredar todos los recursos necesarios que necesitamos a las otras clases. Teníamos este tipo de operador, así que vamos a trabajar con este operador y vamos a crear nosotros los atributos. Así que valor 1, por una parte tenemos aquí, el otro protector, y en este caso valor 2, y el resultado nos queda, ¿no? Así que vamos a poner protector y en este caso in resultado. Ya tenemos los tres que necesitamos, ¿no? Así que no habría ningún problema. Ahora ya lo único es empezar a operar nosotros con los valores. Vamos a ver las propiedades. Fijaros, unas propiedades específicas que ya nos sirven para poder, incluso podemos hacer con las propiedades. Vamos a ver la definición de este tipo de propiedades. Bueno, vamos a ver el concepto de propiedad ya directamente para que veáis vosotros que parecido a los setter and getter. Tenemos unas variables que dependiendo del comportamiento que tengan, pues vamos a poder nosotros trabajar. Vamos a tener un set, un get. Vamos a verlo nosotros y ya lo vemos todo junto. En vez de hacer una actividad con propiedades, hacemos todo ya con las herencias. Así que vamos a verlo. Las propiedades que vamos a ver nosotros tienen dos funcionalidades, o pueden tener una sola, depende de lo que nosotros queramos. Puede ser una sola propiedad set o get, ahora veremos qué es. Pues bien, nosotros vamos a poner un método, llamado en este caso, bueno, vamos a ver la propiedad. Directamente, vamos a tener dos propiedades, sí, podemos hacerlo perfectamente así. Vale, tenemos aquí una. Fijaros aquí la propiedad en la clase. Voy a poner un public. Y fijaros que tengo yo una propiedad de tipo entero llamado valor 1. ¿no? Y fijaros en qué consiste. Parece como si fuera un método, pero es como si fuera una variable. Podríamos decir una variable multifunción, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que nosotros, acordaros, aquí tengo la correspondiente valor 1, ¿no? Y fijaros qué cosa más rara tiene esta gente, ¿no? De C#.
de Microsoft, valor 1, ¿no? Yo ahora mismo tengo este tipo de variable, pero variable la puedo transformar en una propiedad. ¿Y esta propiedad qué quiere decir? Que tiene doble funcionalidad. ¿Os acordáis del setter and getter tan famosos que hemos hecho bastante durante el curso? Pues ahora directamente, en vez de estar aplicado ese tipo de setter and getter a un método, va a estar aplicado a una variable. Con lo cual nosotros, ¿qué ocurre? Que podemos nosotros trabajar con este tipo de propiedades. ¿Qué ocurre aquí? Que tengo un set, por una parte, en el que puedo yo agregar, establecer un valor y recuperar un valor, almacenar aquí, valor 1, tengo aquí, igual a value, value. Acordaros que este tipo de value va a cambiar, va a variar dependiendo del almacenamiento que hagamos nosotros en la propiedad valor 1. Con lo cual, vamos a tener ese tipo de alternativa. Incluso acordaros, voy a cambiarla, el nombre, por v mayúscula para que no haya ningún conflicto, porque si no tenemos un conflicto con la variable valor 1. Acordaros que es diferente. Yo tengo una propiedad aquí, pero esa propiedad no es valor 1. Yo aquí tengo la propiedad y aquí tengo el atributo. Yo el atributo le puedo establecer en la propiedad como un set donde yo almaceno información. Cuando me venga de cualquier lugar, ese tipo de información en tiempo real lo vamos a tener ahí almacenado. Y por otro tengo el get. Y el get, acordaros, pues voy a tener yo la propiedad get. Y este tipo de propiedad get, ¿qué ocurre? Pues que va a retornar el valor. Puedo tener un return en el que nosotros ponemos el valor 1 y ya tendríamos nosotros la propiedad configurada. Fijaros qué curioso. Bueno, aquí sería valor 1 y le pongo el punto y coma. Pues bien, este tipo de propiedades nos sirven para poder controlar nosotros un valor determinado. Si tenemos que hacer doble funcionalidad, es decir, poder en tiempo real ir acumulando la información en el atributo valor 1 o te queremos retornar cualquier tipo de valor que tenga ese tipo de atributo, pues podemos hacer una propiedad. Acordaros que la funcionalidad es muy similar a la que hemos visto nosotros en Java con el correspondiente setter and getter, o lo hemos visto en otras tecnologías que hemos visto durante el curso. Así que acordaros que es importante que tengáis en cuenta que tenemos este tipo de herramienta que nos puede servir para nosotros hacer esa multifuncionalidad del atributo que tenemos aquí. Con lo cual tenemos ese tipo de posibilidades. Bien, luego veremos cómo llamamos a este tipo de propiedad para poder almacenar información que nos venga y poder hacer las operaciones. Pero ahora de momento acordaros sería eso. Bien, ahora que tenemos otro, ¿no? Que sería el valor 2. Con lo cual yo ahora tengo que preparar ahora la siguiente propiedad que puedo trabajar con ella, que me será muy útil a mí para poder estructurar, ¿no? O trabajar con ella. Así que ahora pongo otro public, como siempre, le coloco en este caso el int, le coloco con mayúscula, acordaros porque hay que distinguirla. Una cosa es la propiedad de otra cosa es el atributo, que es independiente, así que valor 2 y ya le pongo apertura y cierre de llaves. Y dentro de valor 2, pues claro, tengo que poner, acordaros ahora, el set correspondiente. Y aquí en el set, ¿qué hago? Pues valor, en este caso el atributo valor 2, que es donde voy a almacenar yo para hacer la operación. Igual a value. Acordaos que value es, podemos decir, como si fuera un parámetro en el que cuando realmente yo reivindique esa propiedad, enviaré información. Y cuando quiero recuperar la información de esa propiedad, pues te voy a reivindicar para que haga el get correspondiente. Así que aquí tendríamos el set. Y el get ahora, pues nada, lo único sería un get, como es habitual, y ya le colocamos aquí el return y le ponemos el valor 2. Y con esto tendríamos ya preparadas las dos propiedades. Ahora bien, ¿qué ocurre? Nos queda el resultado, porque también acordaros, podemos hacer del resultado la misma característica, así que vamos a hacer otra propiedad para el resultado. Public en este caso, le colocamos int como siempre, le pongo resultado con R mayúscula para no confundirle con el atributo, resultado, y ya ahora le colocamos los setter and getter. Así que le ponemos ahora el set, y aquí ahora acordar le ponemos resultado igual a value. Y después le vamos a colocar aquí el correspondiente get. Y le colocamos aquí las llaves. Y aquí el return como es habitual. Resultado. Bien,
Visto ya los tres propiedades que ya tenemos para controlar nosotros los datos que nos pueden venir de esta clase, acordado del correspondiente suma, resta, etcétera, pues ahora vamos a ver las operaciones que vamos a hacer. La primera, la suma, ¿no? Acordaos que la suma, la operación suma, ¿cómo yo heredo directamente de esta? Pues claro, yo quiero trabajar también con las propiedades, utilizarlas para cualquier operación que tenga que hacer en la clase suma o resta. Con lo cual ahora, ¿cómo heredo yo? Acordaros que extends, ¿no? Era en Java. Pues aquí directamente es lo siguiente. Yo tengo que poner los dos puntos y le pongo directamente la clase de la que heredo. En este caso sería persona, ¿no? Persona. Con esto ya yo puedo heredar todos los componentes que tengo aquí, desde los mismos atributos que tengo, acordaros, o las propiedades que he generado. Y en suma, ¿ahora qué tengo que hacer? Pues ahora tengo que hacer lo que necesito, la operación, ¿no? Por tanto, aquí hago un public, void, y le pongo en este caso operación. Ahí va, operación. Y dentro de operación, operar, mejor dicho. Vamos a poner operar. Queda más corto y ya tendríamos operar. Y en operar, ¿qué hago? Fijaros, resultado, que lo tengo aquí, fijaros, resultado igual, y le voy a meter ahora el valor 1, valor 2. Pero fijaros, ojo, que es con V mayúscula, valor 1 más valor 2. ¿Qué estoy haciendo aquí, chicos? Ojo, que no son los atributos, que podemos llegarnos a la confusión. No son atributos, son las mismas propiedades las que se estoy sumando. Con lo cual, ¿qué ocurre? Cuando yo hago esto, hace un return. Acordaros, cuando yo estoy sumando valor 1 con valor 2 de las propiedades, lo que se activa es el get. Es decir, yo lo que estoy haciendo es enviar el valor que hemos almacenado en el set. Con lo cual, el get es el que se activa cuando hago esa operación. Y entonces aquí realmente lo que hace es la suma. Retorna los valores, los suma. Y lo voy a meter en resultado. Y ojo, chicos, resultado con R mayúscula. ¿Qué es resultado con R mayúscula? ¿Esto? ¿El atributo? No, no. ¿Puede ser la correspondiente propiedad? Sí. Con lo cual acordaros que ¿qué hace? Retorna valor 1, valor 2 de los atributos de las propiedades correspondientes por el get. Y luego, cuando almacena información aquí en resultado, ¿qué está haciendo? Lo contrario. Asigna, se activa el set y guarda la información. Con lo cual está haciendo ese tipo de operación, fijaros. Bien, visto esto, ahora vamos a hacer la operación. Vale, tenemos ahora la de resta. Ya vamos a dejarlo esto como está. Yo creo que ya tenemos. Fijaros qué simple. Yo he hecho la suma y la he guardado. Ahora vamos a ver la de resta. Resta, acordaros que serían las mismas características. En resta yo tengo 2 puntos. ¿Y qué tengo que poner? En este caso, persona, ¿no? Que es donde yo estoy controlando los datos y almacenándolos. Así que ya tengo aquí persona. Y ya aquí tengo la clase restar. ¿Qué tendría que hacer yo? Chicos, pensamos un poquito, vamos a ver, ¿qué tendría que hacer yo aquí? La misma operación, pero con la resta, ¿no? Así que hago un public, hago un void, y ahora yo le pongo operar, fijaros. Operar. Y aquí implemento el método operar, fijaros. Estoy haciendo una, sobreescribir el método, estoy haciendo una sobreescritura de métodos, un override. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando con el mismo método en distinta clase. Con lo cual aquí hago lo mismo. Resultado igual, ¿no? A, en este caso con R, si justo, está bien, valor 1 menos valor 2 sería en este caso, ¿no? Lo único que cambia es el signo, por lo demás sería lo mismo. Así que ahora valor 1, valor 1 menos valor 2, valor 2. Y ya con esto tendríamos preparada ya la operación. Listo esto, ahora nos queda otra clase más, que sería donde meto el método main. Así que ahora voy a meter el método main directamente aquí.
Aquí tendría otra clase que voy a crear. Así que esto lo quito. Y aquí voy a crear otra clase. Que sería en este caso, pues, ejecución o prueba, se podría decir, ¿no? O como nosotros queremos llamarlo, donde tengo el método main, que es donde ejecuto ya el programa. Así que aquí puedo poner el class. Le pongo directamente ya prueba, por ejemplo. Y esta, pues, lo único que va a hacer es ejecutar. No tengo que heredar de ningún lado. Yo ahora mismo cojo directamente y ya no tengo que heredar. Esta ya no heredo. Directamente cojo y es como es la clase que ejecuta el programa, pues tenemos el void aquí, el string, vamos a colocarla aquí directamente. Vamos a colocarla aquí y aquí la vamos a colocar. Y aquí ahora ya quitamos llaves que nos sobran y ya tendríamos preparado el método main. Y ahora el método main, ¿qué tengo que hacer? Las instancias, como es habitual, ¿no? Así que acordaros, yo tengo aquí todo, voy a hacer las instancias. Suma, voy a hacer una instancia de suma y de resta para hacer las operaciones, ¿no? Primero una de suma, donde yo directamente voy a llamar suma 1 y le voy a colocar igual a new suma, ¿no? Y aquí, pues nada, le colocamos la instancia correspondiente y ya está. ¿Ahora qué hago? Ahora suma 1, ¿a qué tengo que llamarle? Para que arranque a valor 1. Fijaros, ojo, valor 1. Otra vez, atentos, valor 1. Con V mayúscula. Igual a 10. Por ejemplo, ¿no? ¿Y qué hago ahora con suma 1? También, con suma 1. Punto. Valor 2. Con V mayúscula. ¿Dónde va? Los valores estos van a guardarlos en las propiedades. Y le pongo un 7, por ejemplo, para que sume o reste. Y ahora que tengo esto, pues le puedo llamar al correspondiente suma 1 punto. Fijaros aquí la cantidad de propiedades. Tengo las propiedades, como ya hemos visto que hemos ejercitado. Y ahora, ¿qué sería? Operar, ¿no? Así que le voy a dar al método operar. Y con esto ya tendríamos preparado todo. Es curioso lo de las propiedades, ¿verdad, chicos? Qué curioso. Puedo meter información de una propiedad que es parecida a una variable, pero con doble funcionalidad. Pues bien, aquí tenemos operar. Y luego ya lo único que nos queda es el console, .writeLine, y directamente ya el writeLine, ¿qué hago? Pues poner que la suma de, por ejemplo, fijaros aquí, voy a ir colocando los valores, ¿no? Vamos a poner más, suma 1, fijaros, suma 1 punto, me sale todo, ¿no? Valor, sigo con las propiedades, valor. Fijaros que los atributos casi no he utilizado nada más para inicializarlos y agregarlos a las propiedades. Realmente estamos trabajando con propiedades todo, si os fijáis. Valor 1, más y, por ejemplo, ¿no? Y le ponemos aquí el siguiente, más suma 1 punto valor 2, ¿no? Le coloqué aquí, le pongo el más y le pongo directamente, ahora es, ¿no? Le pongo ahora ya la operación correspondiente, que sería el método suma 1 punto, y a cuál nos tendríamos que referir, al resultado, ¿no? Chicos, aquí está el resultado, que es hacer la operación de suma. Así que le colocamos aquí. Y con esto que ocurre, que ya tenemos todo confeccionado. Ni más ni menos. Así que acordaros, suma, el más, por supuesto, si no ponemos el más no da error. Y ya tendríamos preparado nosotros el correspondiente salida. Para la resta sería lo mismo. Lo único acordaros que en este caso, pues para ir más rápido puedo confeccionar aquí la resta. La resta, acordaros, sería lo mismo. Así que vamos a colocar aquí, a copiar todo esto y vamos a cambiar un poco, bueno, las definiciones un poquito.
Así que aquí tendríamos nosotros ni más ni menos que la resta. Aquí cambiaríamos, acordaros, sería resta, en la clase resta. Vale, resta. ¿Resta lo hemos puesto con minúscula? Sí, resta con minúscula. Vamos a poner la R, resta, para que siga la convención. Así que aquí le ponemos resta, igual a resta, resta. Aquí pondríamos resta 1, resta 1, ¿no? Aquí pondríamos resta, resta 1. Y por aquí, por otra parte, tendríamos resta 1. Y después de resta, ¿qué ocurre? Pues aquí pongo también operar. Fijaros que es la misma operativa ya. Todo el proceso es lo mismo, solo que para la resta. Resta 1. Y ya con esto tendríamos nosotros, bueno, si lo ponemos resta, ahora sí, y ahora lo único, pues resta 1. Resta 1, todas las operaciones. Acordaros, resta 2, resta 1 y resta 1. El resultado es la misma. Lo único que resta. Y fijaros cómo yo, efectivamente, trabajo con propiedades y he hecho las herencias. Así que ahora lo único que me quedaría ya es aquí indicar que se pare el programa. Así que vamos a poner aquí console.readKey. Y ya con esto tendríamos preparado ya el readKey. Fijaros cómo hemos aprendido otra característica que se da en muchos lenguajes de programación. Esto de las propiedades, me parece que en Swift también lo tenéis. Este tipo de propiedades también que se pueden trabajar y en algunos sitios más. Así que las propiedades, acordaros que se pueden trabajar de esta manera. Así que ahora lo único que nos queda es ver el resultado. Fijaros cómo efectivamente la suma de 10 y 7 es 17 y la resta en este caso de 10 y 7 es 3. Con lo cual fijaros cómo me ha salido el programita. Vamos a ver, chicos, ahora lo que son las clases parciales. Así que, bueno, vamos a ver. Primero, acordaros, creamos un proyecto nuevo. Nos vamos aquí a la zona donde pone archivos. Damos a nuevo proyecto. Le colocamos aquí el nuevo proyecto, que es aplicación de consola. Como siempre, le ponemos un nombre. Bueno, ahora veremos si le ponemos un nombre determinado. Y ahora ya le ponemos pues como queráis. Si queréis dejarle como está o ponerle directamente clase parcial, ¿no? Parcial, pues le ponemos parcial. Y ya directamente pues le damos a siguiente. Ahora ya le creamos. Y directamente ahora pues podemos empezar a organizar las clases. En la actividad que vamos a hacer es la siguiente. Vamos a plantear en este caso una clase rectángulo, definir dos propiedades llamadas lado 1 y lado 2. Vamos a definir dos métodos también llamando retornar superficie y retornar perímetro. Y luego también pues vamos a dividir la clase en dos archivos, utilizando en este caso el concepto de clase parcial. Así que vamos a verlo. Por una parte vamos a definirlo. ¿Cómo hacemos nosotros un archivo? Pues mira, lo vamos aquí en la parte donde tenemos el proyecto, la solución que tenemos aquí. Así que nos posicionamos el cursor en el nombre del proyecto y botón derecho. Le vamos a ir a agregar, a la sección agregar que veis aquí, nuevo elemento. Y aquí el nuevo elemento pues ponemos clase. Fijaros aquí tenemos una clase, así que vamos a generar la clase y vamos a llamarla, pues vamos a ver cómo la llamamos. Podemos llamarla archivo 1. Archivo 1. Y ya directamente la agregamos, con lo cual agregamos ya. Y ya tendríamos el archivo 1. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a crear después otra que es el archivo 2.
Y luego vamos a dejar la clase program, esta que tenemos, que por defecto nos genera el proyecto, nuestro Visual Studio, vamos a dejarla directamente aquí con el método main para que ejecute. O sea, quiere decir que esta clase vamos a tenerla como arrancadora del programa y luego directamente pues esta vamos a crear las clases. Así que vamos a hacer archivo 1 y vamos a hacer archivo 2. Así que voy de nuevo, botón derecho, agregar, nuevo elemento y aquí le pongo clase y pongo archivo 2. Y ya con esto le definimos la clase y agregamos. Teniendo ya las dos, vamos a empezar a codificar. La primera, acordaros, pues vamos a colocar nuestra clase rectángulo, pero acordaros que vamos a tener que poner nosotros un sufijo a la clase para identificarla, que es una clase que es parcial y que corresponde a un bloque determinado de clases que tienen que conectarse. Así que aquí, por ejemplo, vamos a poner directamente el partial. Ya tenemos definida la clase como parcial, con lo cual ahora ya cuando ejecutemos el programa sabe que tiene que comunicarse con otras clases que tengan esa definición, que van a ser todas las que tenemos aquí. Así que ahora vamos a colocar ya los correspondientes atributos que vamos a trabajar. Private, le colocamos aquí directamente int, le vamos a colocar lado 1, le vamos a poner otro ahora public, vamos a colocar aquí int, lado 2, lado 1, lado 1. Bueno, vamos a vamos a hacer una cosa, vamos a poner la mayúscula, vamos a trabajar con propiedades. Lado 1, mejor, vamos a colocar propiedades y aquí acordaros, el lado 1 pues empezó con los set de la propiedad, ¿no? Acordaros que nosotros en el set tenemos el lado 1, igual a value, y ahora tenemos que poner la otra sección que sería la del get. Y la del get vamos a preparar aquí nosotros el return, en este caso lado 1. Bien, ya tenemos ya las dos propiedades, la propiedad con las secciones determinadas. Vamos a ver que organizarlo bien. Parcial, el private. Vamos a poner incluso el private, mejor, int, lado 2. Y aquí le colocamos directamente ya el public, acordaros, estaba con esta, el setter and getter, con lo cual es aquí donde hay que colocar el public. Si no me equivoco, está perfecto. Sería public, int, public, int, lado 2. Ahora sí. Y ahora ya pongo el set. Le pongo lado 2 igual a value, vale. Y ahora ya tendríamos el otro, ¿no? Que es el get. Le colocamos aquí las propiedades y ponemos en este caso lado 2, return, me he equivocado, return lado 2. Y ya con esto tendríamos preparado. Lo que no sé por qué. Bueno, a ver, lado, claro. Aquí el lado 2. Aquí acordaros, tenemos que hacer referencia al atributo respectivo y aquí tenemos el otro, con lo cual tenemos ya preparado ya las dos propiedades. Visto que tenemos las dos propiedades ahora, lo único, ya tendríamos la primera clase elaborada. No habría ningún tipo de problema, que tendríamos ya la clase elaborada. Y ahora la guardamos, control S, y vamos a poner, bueno, esta sería, nos hemos equivocado, vamos a colocar aquí directamente nosotros archivo 2, vale, esto vamos a colocarlo aquí, porque prefiero colocarlo en el correspondiente archivo 1. Y ahora sí, ahora ya lo guardo y ya tengo la primera archivo. Ahora vamos a por el lado 2. El lado 2, acordaros que
lo que va a tener directamente es los métodos que vamos a trabajar dentro de la actividad. Así que aquí ahora el lado 2, lo único que tengo que hacer yo es ni más ni menos, a ver que esté todo perfecto, la clase en space, vale, está todo perfecto. Pues aquí ahora lo único que tengo que hacer, acordaros, es, bueno, referenciar esta como parcial, que no hemos referenciado esta, class partial, guardamos ahora sí, y ahora en el archivo 2 vamos a preparar los métodos. En retornar superficie y, vale, aquí está, volvemos a ahora, multiplicamos ahora por lado 2 y ya directamente tenemos nosotros ya la operación respectiva preparada. Ahora ya return superficie y ya tendríamos preparado esto. Acordaros que ahora no es de error, ¿por qué? Porque hay que poner el mismo nombre de clase. Acordaros que es una clase parcial, con lo cual ahora yo le pongo el mismo nombre y fijaros ya, no tengo ningún problema. Con lo cual acordaros, yo tengo aquí la clase archivo 1, la clase archivo 1, que tengo el archivo 2, y ahora directamente ya tengo preparado todo. Tengo partida la clase por una parte dividida en las propiedades donde almaceno los datos que voy a procesar y luego directamente tengo el archivo 2 donde efectivamente le voy a llamar el mismo nombre porque es la continuación de la clase archivo, con lo cual ningún problema. Incluso acordaros, yo puedo poner directamente otro nombre si quiero. Puedo definir aquí rectángulo, por ejemplo, si quiero decir la propiedad. Cojo aquí, pongo rectángulo, y ahora la clase parcial aquí le puedo poner rectángulo, con lo cual yo puedo cambiar el nombre y ya tendría preparado todo, no tengo por qué llamarse archivo, yo ahora directamente tengo las propiedades ya. La clase se va a llamar, por ejemplo, rectángulo. Si quiero modificarlo, lo puedo modificar sin ningún problema. No tengo por qué ajustarme a cómo se llama el archivo, como ocurre en Java, sino que yo directamente puedo cambiar el nombre de la clase para poder operar dentro del archivo correspondiente. Así que acordaros que en un momento dado podemos llamarla de otra manera a la clase. Así que ahora ya tenemos una parte de la clase rectángulo, que sería esta, el archivo 1, donde tenemos las correspondientes propiedades y almacenamiento de datos, y el archivo 2 sigue la continuación de la clase rectángulo, donde tenemos las operaciones que vamos a hacer, que son los métodos acordados de retornar superficie, y por otro vamos a coger nosotros, ya tenemos el método específico, y ahora retorno el perímetro también, porque no solo vamos a hacer la operación del correspondiente superficie, sino que vamos a hacer ahora también retornar el perímetro. Así que en este caso sería perímetro. Y en el perímetro yo ya puedo coger los datos de las propiedades también. Así que no va a diferir mucho a lo que hemos hecho en el anterior método. Y en este caso, per, por ejemplo, igual, y vamos a colocar aquí lado 1 más lado 2. Así que aquí tendríamos preparado ya la operación. Y luego el return, como siempre, donde vamos a enviar el valor, el resultado del cálculo específico del perímetro. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Pues guardar los datos. Ya tenemos guardados desde el archivo 1 al archivo 2. Tenemos la clase parcial dividida. Y ahora ya nos queda el método main aquí. Con lo cual aquí lo único que tenemos que hacer nosotros es preparar la clase program. Aquí no hace falta especificar directamente parcial, porque aquí vamos a hacer la instancia de la clase y automáticamente pues accederemos a un archivo u otro donde tengamos que hacer las operaciones pertinentes de la clase rectángulo que hemos definido, ¿no? Así que aquí, en el método main, pues quitamos esto y empezamos a instanciar la clase. Acordaros que como nuestra clase se llama rectángulo, fijaros cómo ya me sale directamente ya la opción de poder instanciar rectángulo, y ahora ya rectángulo 1 igual a new rectángulo. Y aquí tendríamos preparado ya la instancia.
Con esto ya nosotros podemos acceder a cualquier propiedad. Acordaros, si yo ahora cojo y le pongo rectángulo, rectángulo 1, punto. Fijaros las propiedades que nos salen, ¿no? Lado 1, lado 2, que es lo que me interesa, perímetro, ¿no? Retornar superficie, ¿no? También vamos al lado 1 y le voy a meter un valor a la propiedad, así que le pongo igual. ¿A qué? A 5, por ejemplo, vamos a ponerle 5. Y luego aquí acordaros rectángulo 1, punto, y le voy a poner lado 2. Así que marco el lado 2, le asigno un valor a la propiedad, va a ser 10, y ya tenemos los valores que vamos a enviar a ese tipo de clase rectángulo. Ahora nos queda, ¿qué ocurra? Pues visualizar los datos. Así que console.writeLine, y ya directamente nosotros aquí le ponemos que la superficie, por ejemplo, ¿no? La superficie del rectángulo es, lo podemos concatenar como siempre, acordaros, así que le pongo signo más y le colocamos aquí rectángulo, rectángulo 1, punto, y acordaros que el cálculo de la superficie, así que retornar superficie, que lo tenemos por aquí. Retornar superficie, y ya pues poniéndolo los paréntesis tendríamos preparado ya la salida del resultado, ¿no? Así que aquí tendríamos uno. Ahora nos ocurrirá con el otro, ¿no? Console.writeLine, y ahora sería lo contrario, ¿no? El perímetro del rectángulo es, y ahora tendremos que llamar al método que hace el cálculo correspondiente, ¿no? Así que aquí le colocamos ahora rectángulo 1, punto, y ahora sería perímetro, era, vamos a ver cómo se llamaba, este no es el archivo perímetro, vale. Retornar perímetro, no, perímetro, ¿no? Pues bien, vamos aquí y le ponemos punto perímetro. Perímetro que está aquí. Y con esto ya sacamos el resultado de ese tipo de operación que queremos hacer. Así que ya tendríamos la operación respectiva, ¿no? La ejecución del programa. Ahora lo único sería console.readkey, readline no, readkey, y ahora ya pues tendríamos preparado todo. El ejercicio, fijaros como yo he podido dividir la clase determinada. Tened en cuenta que cuando es una clase muy grande, donde tenemos pues muchos métodos, donde trabajar, etcétera, pues sí sería aconsejable en un momento dado poder pues coger y hacer este tipo de partición de clase para que en un momento dado pues distribuir mejor el trabajo. Así que ya lo tendríamos. Ahora acordaros, pues sería ejecutar la clase program, que por defecto tenemos el método main, y bueno, y ya lo único sería pues ejecutarlo. Y ahora pues ya nos ha hecho las dos operaciones, la superficie y el perímetro.